¿Cómo están? Buenas noches. Como vieron, el tema es el que trabaja para Dios. Entonces, pues vamos a iniciar precisamente con 2 Timoteo, capítulo 2, verso 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobada, como un trabajador, como un obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bueno, la Biblia nos llama obreros aquellos que llevamos la palabra, aquellos que enseñamos a otros, aquellos que estamos trabajando para Dios. Ahora, ¿qué es trabajar para Dios? O sea, a veces pensamos que solo un sacerdote, un pastor trabaja para Dios, ¿no? Hay gente que tiene trabajos normales, lo que se les llama trabajo secular, y también trabaja para Dios, usa sus tiempos libres para enseñar a otros lo que él ha aprendido acerca de la palabra, ¿verdad? Acuérdense que decía Jesús, dice, pidan o oren a Dios que envíe más obreros para su mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. La mies es la gente que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, aquellos que no han entrado en el conocimiento de Cristo de una manera personal, ¿sí? Les llama a la mies los que no han llegado a Cristo, ¿sí? Y nosotros tenemos que ir por ellos, ¿sí? Evangelizarlos, predicar las buenas nuevas, ¿no? Y bueno, en Primera de Timoteo, habla acerca del requisito de los obreros, ¿sí? Vamos a ver 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Fíjense cómo dice, 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Por ejemplo, en mi Biblia dice requisitos de los obispos, ¿sí? O ahorita mencionábamos la palabra obrero. La palabra obispo es una palabra que viene del griego episcopos, que significa supervisor o superintendente, ¿sí? Es aquella persona que está trabajando para la obra y está también supervisando a otros, ¿sí? Ese es el obispo, el encargado, ¿no? de la iglesia. Entonces, fíjense, vamos a leer los requisitos. Ahora, yo sé que todos tenemos defectos, yo sé que todos caemos o pecamos y a veces parece difícil, ¿no? Seguir con una línea tan fiel como lo marca la palabra, ¿no? El portarse como aquí dice, a veces dices, no, pues me falta algo. Ahora, los requisitos los puso Pablo ahí y están por algo. Es como el carácter, ¿no? El tener el carácter necesario para ser un trabajador o un obrero para Dios. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno desea estar a cargo, ¿sí? Desea una buena obra. O sea, el trabajar para Dios es una buena obra. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, porque no todos son aptos para enseñar. Precisamente el día de ayer nosotros teníamos un estudio y comentábamos eso, que hay gente que es muy buena para hacer algún trabajo y pensamos que por el solo hecho de ser bueno para hacer el trabajo, va a ser bueno para enseñar y no necesariamente. Les ponía el ejemplo en el fútbol, ¿no? ¿Cuántos jugadores, no sé, que no han sido mejor muy buenos, de un promedio medio abajo en las ligas ya profesionales, eh, después de que dejan
de jugar fútbol se dedican a ser entrenadores y son muy buenos entrenadores a pesar de que no fueron muy buenos jugadores. Y también hemos visto el caso de aquellos que han sido muy buenos jugadores y cuando termina su tiempo, cuando ya no juegan más, quieren entrenar, ¿sí? Y resulta que no son buenos para entrenar. Entonces, eh, como que es un don, ¿no? El arte de enseñar a otros. Por eso dice, tiene que ser apto para enseñar. Luego dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, que no sea avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia o la casa de Dios? ¿Verdad? Y luego el verso 6 está bien interesante, dice, no un neófito, no sea que envaneciendo caiga en la condenación del diablo o en descrédito, dice en otra versión. Eh, y esto es bien interesante porque yo lo he visto mucho, ¿no? Hay gente que no tiene sus valores bien establecidos o bien definidos, no tiene su identidad bien definida, y en cuanto le dan un puesto de autoridad, entre comillas, porque la autoridad en Cristo, acuérdense que decía Jesús, el que quiera ser el mayor será el servidor de los demás. Y entonces esta gente que no tiene su identidad bien afianzada o correctamente entendida, lo único que hace es envanecerse, dice, se envanecen, sienten que tienen poquito poder, todos conocemos a gente así, eh, ¿cuántas veces no hemos visto, ¿no? Agentes de tránsito con prepotencia, ¿no? O algún judicial con prepotencia, porque es gente que naturalmente se siente carente de ella y creen que el puesto, la placa o algo les da eso que ellos mismos no han conseguido por su propia. Entonces tienden a envanecerse y caen en la condenación del diablo, o sea, terminan llevando mal el trabajo, ¿sí? Terminan tratando mal a la gente, etcétera, 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 ¿no? Verso 7 dice, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera. Aquí está la palabra descrédito, para que no caigan en descrédito y el lazo del diablo. Que tenga buen testimonio de la afuera, que la gente de afuera también no tenga nada que decir de esto, ¿sí? Que no diga, ah, es cristiano y míralo cómo vive, ¿no? O es un borracho, o tiene dos mujeres, o le grita, le pega a la esposa, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que llevar una vida recta en lo mayor posible, porque estamos trabajando para Dios y hay que hacer las cosas. Dice la Biblia que todo lo hagamos para Dios. Se refiere con excelencia y se refiere de manera correcta. Porque a veces usamos términos que a mí se me hacen mal, por ejemplo, de decir, ay, fulanito anda a la buena de Dios, como diciendo anda al garete. Pero no, a la buena de Dios sería hacer las cosas como Dios manda, ¿sí? Entonces tenemos que vivir como Dios manda en su palabra. Tenemos esta guía de vida, que es la palabra de Dios, la que nos indica el camino por el cual debemos de seguir, ¿sí? Bien, primer, vamos a seguir. Verso 8. En verso 8 da los requisitos de los diáconos, ¿sí? Que es del 8 al 13. Son prácticamente los mismos, eh, con alguna pequeña diferencia. Y la palabra diácono viene del griego, de una palabra es un verbo que significa servir. O sea, un diácono es un servidor, ¿sí? Y en Cristo todos somos servidores. Jesús mismo dijo, si yo, el Señor, vine para servir y no para ser servido, y dar mi vida en rescate de muchos. Entonces, en Dios siempre todos debemos estar para servir a Dios y servir a los demás.
porque no puedes servir a Dios si no estás sirviendo a los demás también. Ese es otro, ¿no? Dice requisitos de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, o sea, no dobles caras, que en la iglesia sea uno, afuera otro, o de repente con cierta gente de una cara y con otros otra, ¿no? Dice, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y a estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Se acuerdan que veíamos que el obispo es como un supervisor, un superintendente? El obispo es el encargado de poner a los diáconos. Entonces, en este caso, el obispo, el pastor de esta iglesia era Timoteo, y Pablo le estaba hablando a Timoteo, eh, y le estaba diciendo, cuando vayas a poner un diácono, fíjate que tenga o que cumpla estos requisitos. Y le dice algo bien interesante, dice el verso 10, y estos sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. O sea, ponlos a chambear, ponlos a trabajar, y si ves que no dan el ancho, les dices, bueno, pues muchas gracias, esto no es para ustedes, ¿verdad? Verso 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos, porque el servicio a Dios no es exclusivo de los hombres, ¿sí? Todos podemos servir a Dios. Verso 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y a sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí mismo un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, vamos a Mateo 10:10 para reforzar lo que estábamos hablando de lo que es un trabajador o un obrero para Dios. ¿Sí? Mateo capítulo 10 verso 10. ¿Recuerdas que en los evangelios pues está hablando Jesús? Voy a leer desde el verso 9, un poquito más atrás, verso 7. Dice, y yendo, prediquen diciendo, o sea, está hablando los que predican el evangelio. En este momento le estaba hablando a los apóstoles, pero esto quedó escrito para nosotros. Vayan y prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echan fuera demonios, de gracia recibieron, de gracia. Y luego dice, no se provean de oro, ni plata, ni cobre en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario o digno de su alimento. O sea, lo que está diciendo es, Dios va a proveer para ti. ¿Sí? El que trabaja para Dios, Dios le provee a él, ¿sí? Lo que él necesite, ¿sí? Entonces, todo aquel que predica, todo aquel que lleva la palabra, es un obrero. Vamos a 1 Timoteo 5:17. Nos regresamos ahí a 1 Timoteo, capítulo 5, verso 17. Dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan, o sea, los trabajadores, los obreros, los que trabajan en predicar y enseñar. Y fíjate lo que dice el verso 18, dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Entonces Dios se encarga de proveer el salario a los que trabajan para Él. Y entonces dice la escritura, cuando habla de ancianos en la escritura, está hablando de gente madura en la fe, no está hablando de viejitos, pues. Entonces dice que los que ya tienen tiempo, los que han madurado en la fe,
pero también trabajan para Dios y trabajan en predicar y enseñar, o sea, ya están dedicando su tiempo a Dios, dice, son dignos de doble honor. ¿Sí? Dios los considera doblemente, en un honor doble. ¿Sí? Ok, seguimos adelante con Eclesiastés, capítulo 11 versos 4 al 6. Y nos regresamos, vamos al Viejo Testamento, Eclesiastés, capítulo 11 versos 4 al 6. Dice, el que el viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos dentro del vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y al tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Entonces, cuando la Biblia habla de semilla, no necesariamente está hablando de una semilla literal, ¿sí? ¿Se acuerdan que dicen que la palabra es la semilla? También en Marcos, creo que es en el capítulo 8 de Marcos, habla de que la semilla es la palabra. Entonces, fíjate, está hablando precisamente de hacer la obra. Y empieza diciendo que el que mira a las nubes, el que mira al viento, no va a hacer nada. O sea, si estás si estás observando las condiciones del clima, por así decirlo, lo que está diciendo es que no vas a hacer nada, nunca vas a salir a sembrar. Y Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. O sea, todo el tiempo es bueno para sembrar, porque a veces esperamos cierto momento. Y la Biblia dice que el día de salvación es hoy. Y esa semilla, la palabra, es la semilla divina que trae vida a quien la escucha. Dice la Biblia que, ya lo hemos visto, que aquellos que reciben a Jesús como Señor y Salvador, Dios les concede el derecho de ser hijos de Dios, hasta que recibimos. No todos han recibido a Jesús. Entonces es nuestro trabajo llevarles la palabra y decirle, necesitas recibir a Jesús en tu corazón. Porque el que recibes a Jesús en su corazón, dice la Biblia, que ha pasado de muerte a vida. ¿Ok? Entonces, el punto es que a veces cuando esperamos una condición óptima para predicarle a alguien, se nos puede ir la oportunidad de hablarle. Yo recuerdo una persona que me platicaba que tenía un vecino que un día llegó con él, o sea, ni siquiera le fue a predicar, el vecino vino con él y le dijo, oye, vecino, ¿cómo estás? Oye, yo veo, siempre te veo con la Biblia bajo el brazo y que estás estudiando la Biblia. Oye, ¿por qué no me platicas de eso? Y el cuate le dijo, oye, pues está bien, ¿qué te parece si el sábado hacemos una carnita asada en la casa, comemos, nos ponemos a platicar y te explico, ¿no? ¿Qué es esto, no? ¿A dónde estoy yendo? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿No? Etcétera, etcétera. No, pues órale, el sábado. Y resulta que antes del sábado el vecino tuvo un accidente en su carro y se murió y no alcanzó a predicar. Entonces, por eso a veces decimos, no, esperamos a que sea óptimo el tiempo, ¿no? Y la Biblia dice, el tiempo de salvación es hoy. Si alguien está abierto para recibir la palabra, en ese momento, ¿no? Tienes que, tienes que predicarla, ¿sí? Y luego dice en el verso 6 dice, por la mañana siembra tu semilla y por la tarde no dejes reposar tu mano. O sea, normalmente, ¿qué se hace con una semilla? Una semilla se siembra, ¿sí? Pero también se está regando constantemente, ¿sí? Para que tenga el agua y los nutrientes suficientes para que esa semilla eche la raíz y luego brote
la plantita y al final, pues, ir regando hasta que da el fruto. Entonces, ¿qué sería regar la semilla? En este caso es, siembras la semilla, predicas la palabra, ¿sí? Y después de eso nos ponemos a orar por la persona. Padre, gracias por fulanito que al que le acabo de hablar, o menganita, te pido que la palabra que acaba de recibir, que esa semilla dé un buen fruto en su vida, no permitas que la semilla sea robada, como dice también ahí en la Biblia, y oramos por él hasta que veamos el fruto, ¿sí? Hasta que veamos que él se convierte también en un obrero, porque eso es el evangelio. ¿Se acuerdan? Dice Jesús, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Ahora, una vez que se conviertan, o los que se conviertan, porque no todos se van a convertir, no todos van a recibir a Jesús como Señor y Salvador, una vez que hayan recibido, los que recibieron con gozo la palabra, entonces dice la segunda parte que es, haz discípulos, porque una cosa es predicar el Evangelio y otra cosa es discipular, ¿sí? Ya ser maestro para alguien de la palabra, ¿sí? Porque no termina la obra cuando alguien recibe a Jesús como Señor y Salvador. Tiene que afianzarse en la palabra. Y tenemos que enseñarles a orar, enseñarles a leer la Biblia, hasta que ellos mismos puedan madurar y por sí solos se puedan alimentar. Ya no nos necesiten a nosotros, sino que ellos mismos ya tengan la capacidad de buscar su propio alimento espiritual y seguir la línea, ¿no? Ellos mismos predicar a otros, discipular a otros, etcétera, etcétera. O sea, como que Jesús decía, ve y enseña cuán grandes cosas hizo Dios por ti. Y básicamente es eso. Dice en Hechos 1:8, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué está diciendo? Recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos ayuda, nos capacita para dar testimonio acerca de Cristo, ¿sí? Ser testigos de Jesucristo en todos lados. Primero en tu Jerusalén, en tu zona primaria, después te vas extendiendo a, no sé, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, esa es la comisión que tenemos como obreros. Seguimos entonces en Juan 4:35 y 36. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versos 35 y 36. Dice Jesús, está hablando Jesús, no dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí les digo, alcen sus ojos y miren los campos porque ya están blancos para la siega, para recoger la cosecha, ¿verdad? Verso 36. Y el que siega o el que cosecha recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, ¿sí? Porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo los he enviado a cegar lo que ustedes no labraron. Otros labraron y ustedes han entrado en su labor. ¿Sí? Ok, entonces vamos a hacer esos buenos obreros, ¿sí? Esos obreros dignos, ¿sí? Un obrero que no tiene nada que avergonzarse, como acabamos de leer, ¿sí? Llevando bien la palabra de verdad. Segundo de Corintios 5:18. Ahora, esta sí es interesante. Segundo de Corintios 5:18, porque a veces pensamos que la labor de llevar la palabra les compete a otras personas, no a nosotros. Yo no me dedico a eso, pero la Biblia dice que Dios nos ha puesto como embajadores de Cristo a todos nosotros.
¿sí? Fíjense cómo dicen aquí en 5:18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y vean la segunda parte, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué estaba diciendo? Estábamos separados de Dios, perdidos en nuestros delitos y pecados. Cristo muere por nosotros, recibimos a Cristo y somos reconciliados con Cristo. Ahora dice la Biblia, de gracia recibiste, da de gracia. Ahora tú ve y haz lo mismo. Busca a otra gente que no conoce a Dios para que se reconcilien con Dios. ¿Sí? Cuando habla de esto, precisamente está diciendo, ve y ¿qué es reconciliarse con Dios? Es llegar a Cristo para que Cristo perdone nuestras faltas, todos nuestros pecados. De hecho, a eso vino Jesús. La palabra Jesús significa Salvador. ¿Se acuerdan que cuando el ángel se le aparece a José, le dice, y pondrá su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados? Jesús es el Cordero de Dios que quita pecado del mundo. Entonces, cuando venimos a Cristo, somos limpiados de nuestros pecados y en ese momento estamos reconciliados con Dios. Porque acuérdense que dice la Biblia que el pecado separa a Dios de los hombres. Entonces necesitamos reconciliarnos con Dios. Y eso se hace a través de Cristo. Y Pablo también dice más adelante, oye, ¿cómo van a oír de Cristo, a conocer de Cristo, si no hay quien les predique? ¿Sí? Entonces, hay gente que no está viviendo la vida, pues, a la y se va, no conocen a Dios, no saben distinguir, como decía Dios, le dijo a Jonás, este pueblo no sabe distinguir su mano derecha de su mano izquierda. Entonces, para eso estamos, ¿no? Para eso Dios nos levantó como obreros, para poder llevar esa reconciliación a los demás. Ok, segunda Timoteo 4, segunda de Timoteo, capítulo 4, vamos a leer los versos 1 y 2. Hijo, siempre me ha llamado la atención cómo Pablo le escribe a Timoteo esta carta, ¿no? Y le dice, te encarezco, en la versión Reina Valera 60 dice, te encarezco delante de Dios, o sea, te ruego delante de Dios, le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es lo que te decía, cualquier tiempo es bueno para predicar la palabra, el tiempo de salvación es hoy. Y lo dice redarguye, que es redarguir, dale unos nuevos argumentos diferentes a los cuales él vive. Él vive de acuerdo a ciertas enseñanzas que recibió de sus padres. ¿Se acuerdan que dice que fuimos rescatados de la vana manera de vivir de nuestros padres? Bueno, y recibimos una enseñanza y esta enseñanza trae sus argumentos, el por qué se hacen las cosas. Entonces, el redarguir es dar nuevos argumentos para cambiar esa manera de pensar. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia y con doctrina. Exhorta con paciencia y con doctrina. La doctrina nos la da la misma Biblia, la palabra de Dios. Entonces, por eso siempre nosotros tenemos como base la palabra de Dios. Nosotros siempre les decimos, si alguien de acá de nosotros te enseña algo que no está en la Biblia, no tienes por qué creer. ¿Sí? Tenemos que enseñar a todos de acuerdo, dice la Biblia, a la sana doctrina. No a fábulas, no a ideas, sino a lo que Dios nos ha enseñado. Pues vamos a enseñar con la palabra. Vamos a reprender con la palabra también. Vamos a exhortar con la palabra, con paciencia y con doctrina. Sí, fíjense lo que dice el verso 3, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos carnales o concupiscencias, y apartarán de la verdad al oído y se volverán a las fábulas. Entonces, eh, no sé si decirlo, bueno, porque tenía una tía que andaba metida en el veganismo y algo me volvió ahí raro y le dije, se me hace que tú estás metido en alguna doctrina. No, no, no. Entonces me dijo mi tía que no, pues, de ahí que dices, ¿no? Pero su hermana, mi otra tía, hermana de mi mamá, me dice, ay, ¿qué crees que me dijo fulana? Que su maestra del veganismo es la reencarnación de Jesucristo. O sea, eso es doctrina y eso son fábulas. Jesucristo dijo que no iba a volver, que cuando Él viniera, o sea, sí iba a volver, pero sería en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Al toque de la final trompeta, este, vendría para llevarse a la gente, o sea, no va a venir otra vez a enseñar Jesús, ¿sí? Y por eso dice, el mismo Jesús dice, cuando te digan, allá está Jesús, o allá está, no le creas, porque como el relámpago que fulgura de un lado hacia el otro, así será mi venida en un abrir y cerrar de ojos. O sea, no se va a quedar, pues. Ok, seguimos adelante con esto. Y hay que tener mucho cuidado porque se están levantando muchísimos falsos maestros. Entonces tenemos la base, que es la Biblia. Si alguien se sale de la Biblia, se- pues la Biblia es la palabra de Dios, Jesús es la palabra de Dios, ¿no? Y todos a través de la Biblia y todos a través de Jesús. Eh, Evangelio según San Juan. San Juan, nos regresamos un poquito a los Evangelios, capítulo 5, verso 41. San Juan 5, 41. Fíjate, es algo que dice Jesús, y lo voy a leer un poquito desde el verso 39. Dice, escudriñen las escrituras. Fíjate, Jesús mismo está diciendo, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna. Y ellas, o sea, las escrituras son las que dan testimonio de mí, o sea, de Jesús. Dice, y no quieren venir a mí para que tengan vida, solo a través de Jesús tenemos vida. Verso 41. Gloria de los hombres no recibo, ¿sí? Y esto es bien interesante. Jesús no buscó la gloria de los hombres. Y un falso maestro siempre busca la gloria, llevarse la gloria. Alguien decía, la gloria y la honra es para aquel que la compró, y el que la compró con su sangre, con su sacrificio fue Jesús. Nadie más merece la gloria es de Dios, ¿sí? Entonces, ya en el momento que alguien se está llevando la gloria o está desviando la gloria de Jesús para llevársela a sí mismo, es un falso maestro. Nosotros no debemos de predicar el evangelio, o nosotros, perdón, el motivo por el cual nosotros predicamos a Jesús es por amor. Predicamos el Evangelio por amor a Jesús, no por llevarnos ninguna gloria. Queremos hacer su voluntad. Sí, sabemos que la voluntad de Dios es que nadie se pierda y que todos vengan al conocimiento de Dios. ¿Sí? La Biblia dice que el que nos reconoce es Él. Dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Y Dios te recompensará. Entonces la recompensa viene de parte de Dios, no de los hombres. Pues un buen obrero trabaja sabiendo que su recompensa viene de Dios y no de los hombres. Los fariseos en aquel tiempo trabajaban para que la gente los viera. Y dice, ellos ya tienen su recompensa es que los vean, ya tienen su recompensa. De Dios no van a recibir nada. Y yo prefiero recibir de Dios que una gloria efímera que no me sirve para nada. Y dice la palabra de Dios que la escritura para todo aprovecha. Bueno, aquí le paramos. Gracias por haberse conectado. Vamos a orar para dar por terminada la reunión.